Hola, mi nombre es Jessica Montoya, soy asistente de gestión de talento humano y seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy les vengo a hablar acerca de la pensión familiar, qué es, de dónde viene, qué requisitos se debe de tener. ¿Qué es la pensión familiar? La pensión familiar es una pensión que se le da a las parejas permanentes cuando ninguna de las dos personas va a cumplir con los requisitos necesarios para la pensión individual. Es decir, yo ya cumplí 57 años, mi pareja cumplió 62 años, pero no tenemos las semanas que nos requiere el gobierno. Entonces, juntamos esas semanas de mi pareja con las mías y así podemos aplicar a una sola pensión. ¿Cuál es la ley que rige acerca de esta pensión o que habla acerca de la pensión? Es la ley 1580 del 2012 y está avalada por el decreto 288 del 2014. ¿Qué habla este decreto o cuál es su objetivo? El objetivo de este decreto es dar las condiciones que debe de tener cada persona para poder aplicar a esta pensión familiar. Es decir, qué requisitos debo de cumplir yo, qué requisitos debe cumplir mi pareja y ambos para poder aplicar a esta pensión. ¿Cómo funciona la pensión? Ambos o con mi pareja permanente, mejor, hablemoslo así, con mi pareja permanente aplicamos a la pensión familiar. Nos la otorgaron y nos dan una pensión para los dos. Si en algún momento de la vida nos llegamos a separar, esa pensión se va a dividir en partes iguales, es decir, 50% para mí y 50% para mi pareja. Si en algún momento mi pareja llega a fallecer o yo llego a fallecer, ese 50% que le pertenece a mi pareja va a pasar automáticamente a mí, siempre y cuando no hayan hijos. Porque si hay hijos y son menores de 18 años, o tienen 25 años pero aún estudian y dependen económicamente de nosotros como padres, ese 50% se va a dividir 25% para mí y 25% para mis hijos. En la pensión familiar hay dos requisitos globales. ¿Cuáles son estos? ¿Cómo así que globales? Antes de seguir, que aplican tanto para la pensión del régimen privado como la pensión para el régimen público. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la primera condición global? Se debe de cumplir mínimamente con 5 años de relación, pero no de relación solo de que, somos pareja, no, de convivencia. ¿Y cómo se puede mostrar esto? Si estamos casados, es decir, con mi cónyuge, lo vamos a hacer presentando el registro civil de matrimonio. Pero si no estamos casados y estamos en una unión libre, va a ser como tal, entonces nosotros vamos a presentar una declaración de unión marital frente a un juez, frente a un notario. Aparte de eso, deben de haber unas terceras personas que hagan un juramento en el cual certifiquen y den a cabalidad y puedan avalar el tiempo que yo llevo con mi pareja, tanto de relación como de convivencia. El segundo requisito global es que ambos debemos de estar en el mismo régimen pensional y no solo eso, sino también en la misma administración pensional. ¿Cómo así? En el mismo régimen quiere decir que ambos debemos de estar o en el público o en el privado. Si yo de pronto estoy en el público, que es Colpensiones, y él de pronto en protección, que es privado, debemos de mirar las garantías que ambos tenemos y en cuál nos conviene pasarnos, o que mi pareja se pase al público o yo pasarme al privado. Y en administración quiere decir que si los dos estamos en el privado, pero yo estoy en protección y él está en porvenir, debemos de mirar qué cantidad de dinero tenemos en cada uno de nuestras pensiones y mirar en cuál nos conviene pasarnos. Es decir, si yo tengo mayor cantidad ahorrado porque es un fondo de ahorro individual y él tiene menos, pues entonces nos conviene más que él se pase al mío o viceversa. Ahora vamos a hablar de los requisitos que se deben de tener en el régimen de prima media con prestaciones definidas, que es el público. Uno de ellos es, como les indicaba,
5 años mínimamente, pero estos 5 años se deben de certificar antes de los 55 años. Debemos de estar en el CISBEN 1 y 2. Debemos de haber cumplido con la edad mínima, es decir, las mujeres 57 y los hombres 62 años, y en conjunto de las dos personas, uniendo las semanas de mi pareja y las mías, debemos de cumplir el mínimo de 1.300 semanas. Ahora vamos a hablar de los requerimientos que se deben de hacer en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Son los mismos 5 años. Debe de ser certificado antes de los 55 años. Aquí debemos de juntar ambos un capital suficiente para poder así determinar el 110% de un salario mínimo legal vigente, es decir, aproximadamente unos 995.000 pesos. También debemos pues de certificar los 5 años con el registro civil de matrimonio o la declaración de unión marital. Ambos debemos de estar en el mismo régimen, debemos de cumplir con la edad mínima, pero en este régimen las semanas requeridas son 1.150 semanas por los dos. ¿Cuáles son los documentos que se deben de entregar para poder aplicar a eso? Son las fotocopias ampliadas al 150 de nuestros documentos de identidad, son el formato de solicitud de pensión familiar. También debemos de enviar una declaración cada uno de la no pensión o del no beneficio de nada del gobierno, es decir, que ninguno de los dos ha tenido ningún beneficio del gobierno. También debe ser pues como tal el registro de matrimonio o la declaración de la unión marital, el de las terceras personas. Estas no pueden tener más de 3 meses de expedidas. Esos son los únicos documentos que se necesitan. Si tienen alguna duda acerca de lo que es la pensión familiar, me escriben aquí abajito en la casilla de preguntas que yo con muchísimo gusto se los voy a estar contestando. Recuerden que mi nombre es Jessica Montoya y esto es todo acerca de la pensión familiar. Que tengan un buen día. Chao.